on denoi eta ongi etorriak gaurko saiora. En primer lugar, gracias por haberos inscrito en esta webinar que hemos titulado Seguridad Alimentaria en tiempos de coronavirus. Por contextualizar un poco este evento, decir que dentro de las distintas acciones que se desarrollan dentro del proyecto Gure Market y ante la situación actual que está viviendo el sector, estamos organizando una serie de encuentros online que están centrados en el impacto del COVID-19 en la industria alimentaria y el de hoy es el tercero que realizamos. Esta webinar la hemos organizado entre 3 agencias de desarrollo que son DBGESA, Tolosaldea Garatzen y Oarsoaldea. Nos acompañan Ane Iturzaeta de DBGESA, Aimar Arcelus de Tolosaldea y yo soy Rosa Macías de Oarsoaldea. Gure Market es una iniciativa para impulsar proyectos de desarrollo en cooperación entre empresas de la industria agroalimentaria que acompañan a las empresas en la identificación de las necesidades y oportunidades para su mejora competitiva. Facilita la colaboración con entidades especializadas y promueve la generación de sinergias de colaboración. Además, Gure Market está promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Volviendo un poco a la webinar de hoy, contaremos con Esther Plagaro y Jon Badiola de la IATEC, licenciados ambos en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y expertos en dietética y alimentación humana. Nos van a dar algunas recomendaciones para prevenir la transmisión del coronavirus. El funcionamiento de la webinar va a ser el siguiente. En primer lugar, pues ya veis que os hemos hecho una contextualización y de lo que va a ser la webinar y del proyecto Gure Market. A continuación, Aimar de Tolosaldea Garatzen realizará esta misma presentación, contextualización en euskera, para tener presentes en la jornada tanto el euskera como el castellano. Y a continuación, Esther y Jon realizarán la presentación. Deciros que la presentación va a ser en castellano, pero luego pues abrirá una ronda de preguntas y si alguien quiere realizar las preguntas en euskera, las podrá realizar tranquilamente. Si veis que os surgen dudas a lo largo de la presentación, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat que está habilitado para ello. Y lo único, deciros que vamos a silenciar los micrófonos por posibles ruidos, ¿vale? Y sin más, esperamos que os guste esta sesión. Os dejo con Aimar. Vale, Rosa, pixkat, Rosak esatezuna, ez? Morenek eta ben eskerrik asko denoi etortzeagatik, webinar hau elikagaien segurtasuna koronavirus garaian kontsumitzaileek zuan konfiantza izaten jarrai dezaten ekin orain inoiz baino gehiago deitzen da. Eta Gure Market proiektuan barruan aurrera ematen ditugu ekintzen artean kokatzen da, ez? Gaur egungo kontekstuan COVID-aren inpaktuarekin zerikusia duten hainbat webinar antolatu ditugu, hau 3. da. Eta webinar hauek 3 garapen agentzien artean antolatzen ditugu, ez? Rosak esan duen bezala, Oarsoaldea, bertatik gaur Rosa Macías daukagu, DBGESA, Ane Iturzaeta gurekin bertatik, eta Tolosaldea Garatzenetik ni neu, ez? Eta, kontestualizatzeko ere bai, Gure Market proiektua, Gure Market agroelikadura arloan elkarlanean aurrera eramandako proiektuak sustatzen dituen ekimen bada. Enpresei behaien behar eta aukeren identifikazioan elkarlanan sustapenien eta sinergiak aprobetxetze hortan laguntzia du helburu. Eta lehen esan duen bezala, DBGESA Oarsoaldea eta Tolosaldea Garatzenen artean aurrera ematen duen proiektu bada, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatzen du. Eta gaur gurekin, Jon Badiola eta Esther Plagaro ditugu, IATEC aholkularitza etxetik datoz, eta dietetika eta giza elikadura espertuak dira. Gaurko webinarrean, koronavirusa ekiditeko, koronavirusan transmisioa ekiditeko hainbat aholku emango dizkigute. Eta beste gabe, aurkezpena erderaz izango da, gero bukaeran, galdera egin bakazue, bai gazteleraz eta bai euskera zein ditzakezue, aurkezpenean zehar ere, galderan bat okurritzen bazaizue, txat bidez idatzi dezakezu, eta gero bukaeran plazaratuko ditugu, irakurriko ditugu, gero IATECek erantzun bat eman ahal izateko.
mikrofonoak isildarazin, mesedez, zaraterik ez sortzeko, eta kontutan izan hori webinarra grabatua izango dela, orduan horrekin arazoik baldin bakazue, kamera ere itzali eta listo. Eta besterik gabe, Joni eta Esterri hitza pasatzen diet, eta aurkezpenak hasiko gara ja. Kaixo, egunon. Dakite ondo ikusten den aurkezpena, espero baiet. Bai, ondo ikusten da. Vale, eskerrik asko, Rosa. Bueno, lehenik eta behin esatea eskerrik asko. Webinar honetara apuntatu zaten guztioi, eskerrik asko antolatzeiei. Eta hori zuk esan duzuen bezala aurkezpenean, berez presentazioa erderaz izango da, baina bai Esterrek eta biok euskeraz badakigu, orduen nahi duenak, euskeraz galdetzeko eta erantzuna izateko aukera izango du. Beraz, honekin, aurkezpenera salto ingo dugu eta erderaz hasiko gara. Vale. Bueno, como decía, pues vamos a empezar con la presentación. La presentación de hoy se va a centrar sobre todo en la seguridad alimentaria y sobre todo en la época que estamos, ¿vale? En época de una pandemia, que tenemos el coronavirus y bueno, nos vamos a centrar pues en los planes y sistemas que tenemos para implantar la seguridad alimentaria teniendo en cuenta la nueva situación, ¿vale? Primero, este webinar va a estar separado en dos partes. Una parte de seguridad alimentaria general que la voy a dar yo y luego una segunda parte ya más relacionada con el COVID-19 que la va a dar Esther, ¿vale? Las dos están relacionadas, pero bueno, vamos a separar de dos maneras porque una es un poco más general y la otra ya, la parte de Esther, pues tiene puntos más concretos y relacionados con los planes de contingencia, etcétera, que luego nos van a explicar, ¿vale? Entonces, a modo de índice, decir que estos dos apartados van a estar divididos en 5 puntos. El primero va a ser el de los conceptos generales, que vamos a contextualizar un poco pues, qué es la seguridad alimentaria, qué podemos hacer en nuestras empresas del sistema agroalimentario, sea industria alimentaria, hostelería, cualquier empresa de alimentación que va a tener que hacer o qué puede hacer para prevenir este nuevo peligro en nuestras empresas. Luego daremos un poco un apartado de la responsabilidad que tenemos todas y todos para poner un producto seguro en el mercado. El tercer punto será ya entrando más en materia, pues ¿qué podemos hacer realmente? ¿Cuáles son las pautas o etapas a seguir? Estos tres primeros puntos pues los voy a dar yo. Y luego el cuarto, recordar que no es momento para bajar la guardia. Ahora, pues tenemos este peligro añadido, pero también tenemos que seguir atendiendo a los peligros clásicos, pues la salmonela, listeria, etcétera, que se están dando durante varios años. Y luego, ya por último, el plan de contingencia, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, ya empezamos con el primer punto, con el de los temas generales o conceptos, ¿vale? ¿Qué es la seguridad alimentaria? ¿Vale? Entonces, la FAO define como seguridad alimentaria la seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros. Y ahí es donde entra el término de seguro,
también nutritivos y en cantidades suficientes para satisfacer sus requerimientos tanto nutricionales y preferencias alimentarias, así como para poder llevar una vida activa y saludable. Entonces, en este punto es en la definición de la FAO donde nos entra el término seguro. Entonces, ¿qué entendemos por seguro? Pues, bueno, clásicamente los peligros se dividen en 3 tipos, ¿vale? Los físicos, químicos y biológicos, ¿vale? Entonces, todas las empresas y todas las personas que trabajamos en el sector alimentario tenemos la obligación o el deber de poner alimentos seguros en el mercado y por ello pues libres de contaminantes biológicos como puede ser pues, la salmonela, listeria, el Clostridium o otros muchos. También pues sin esos peligros físicos, los físicos pues suelen ser los más típicos, pues plásticos, metales, trozos de tornillos, objetos físicos que puedan terminar en nuestro alimento y que luego poniéndonos en el mercado pues podamos generar una alerta sanitaria o los químicos. Los químicos, pues, los más habituales son los productos de limpieza, los lubricantes de máquina, etcétera, ¿vale? Entonces, es nuestro deber poner que los productos que pongamos en el mercado que sean seguros, ¿vale? Entonces, ahora un poco más centrándonos en el coronavirus. ¿Es el coronavirus un riesgo añadido, un peligro a tener en cuenta que pueda aparecer en nuestros alimentos cuando los ponemos a la venta? Pues desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, esto es la EFSA, nos dice que no existen pruebas actualmente de que los alimentos planteen un riesgo para la salud pública en relación con el coronavirus, ¿vale? Entonces, por este lado podemos estar bueno, medianamente tranquilos, ¿vale? Porque no, hasta la fecha pues no se ha notificado la transmisión alguna de COVID por consumo de alimentos, ¿vale? El coronavirus aparece en huéspedes de animal o humano, se multiplica en ellos, pero una vez ya pues en los alimentos no se ve o no hay indicios de que aparezca. No obstante, la industria alimentaria tiene que tener mucho cuidado porque el virus sí que es viable en diferentes superficies, envases que están dentro de la industria alimentaria, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues si una persona que tiene la enfermedad estornuda o tose encima de superficies de la industria alimentaria, pongamos un ejemplo, una mesa, un cuchillo, un plato de un restaurante o lo que sea, el virus puede sobrevivir y permanecer encima de esta superficie. Lo mismo pasaría con envases plásticos que se suelen utilizar para envolver los alimentos, ¿vale? Entonces, de aquí el virus podría pasar al ser humano, pues cuando el consumidor o el cliente toca dicho producto, pues hemos dicho un envase de un producto. Vale, pues al tocar ese envase y si te llevas la mano a los ojos, a la boca o a la nariz, pues puedes contraer la enfermedad, ¿vale? Por eso, aunque en los alimentos no aparece como tal, sí que la industria alimentaria y el sector agroalimentario debe tener mucho cuidado con los productos que utiliza y sobre todo manteniendo la limpieza y las buenas prácticas de manipulación y fabricación en nuestras instalaciones para bueno, un poco prevenir esa enfermedad, ¿vale? Entonces, a modo de ejemplo, ponemos las siguientes 2 diapositivas. Pues bueno, la segunda pregunta sería, ¿y cuánto tiempo permanece el virus viable en estas superficies? Pues tenemos, a modo de ejemplo, pues en cartulinas se ha visto, hay diferentes estudios que aguanta, puede sobrevivir un día, en el cobre unas pocas horas, hasta 8, en el acero
también entre 1 y 2 días y en envases plásticos hasta pues 48-72 horas, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que durante ese periodo de tiempo, pues los productos que compramos pueden contener el SARS-CoV-2, ¿vale? Esta es, bueno, otra diapositiva para describir lo mismo que hemos dicho antes, ¿vale? El rojo indica cuánto tiempo permanece vivo viable el coronavirus, ¿vale? Por lo tanto, además de atender a los peligros clásicos o típicos, pues tenemos ese añadido. Vale, ¿cuáles son los peligros o las alertas más habituales? Pues, bueno, primero decir que tenemos diferentes sistemas para registrar las alertas alimentarias, sea el STIRI, el RAST, también tenemos el del gobierno vasco. Tenemos sistemas, por lo tanto, para cuantificar y determinar cuántas alertas alimentarias hay y saber de qué tipo son, ¿vale? Entonces, además de este coronavirus, tenemos que seguir atendiendo sobre todo a los peligros clásicos, ¿vale? ¿Y cuáles son los más típicos? Pues tenemos, por ejemplo, en el 2017, el informe del ICA nos dice que en pescados y derivados pues fueron el grupo que más alertas sanitarias alimentarias generó, ¿vale? Y en carnes y derivados fue un 7%, y bueno, estos son algunos valores orientativos, ¿vale? Pero bueno, a modo de ejemplo, aquí a la derecha podemos ver algunos casos que ya hemos oído en la prensa, ¿vale? Pues el caso de los huevos, el brote de listeria con la carne mechá y en Magrudis, también en el 2019 algún problema con quesos. Estos peligros tenemos el deber de seguirlos, seguir controlándolos y sobre todo para evitar que se colapsen los sistemas sanitarios, los hospitales, ¿vale? Porque ahora cuando todos los hospitales han estado al borde de colapsarse, pues a nadie le gustaría, o ahora menos que nunca, pues podemos permitir tener un brote de salmonela, de listeria, etcétera. Por eso las empresas pues tenemos que seguir controlando estos parámetros. Esto es otra diapositiva para describir cuáles son las alertas más habituales, ¿vale? Debidas a la salmonela, listeria, anisakis, E. coli, en peligros químicos, pues metales pesados, toxinas, etc. Vale. Y ahora, centrándonos un poco en el coronavirus, decir que, bueno, por alguna razón, los brotes alimentarios se están reduciendo. Por ejemplo, en Finlandia de 130 han bajado a 42 casos. Habrá diferentes lecturas, esto lo haremos con tiempo, pero puede ser que las industrias y las empresas estén adoptando mayores medidas en higiene alimentaria, sobre todo porque ahora se han hecho campañas importantes pues de limpieza de lavado y desinfección de manos, de superficies, hay una conciencia social mucho mayor. Bueno, también puede ser que haya menos casos, pues porque parte de las empresas han cerrado, sea cual fuere, pues ahora se ha visto que bueno, nos centramos más en el coronavirus y hay menos casos de alertas típicas, ¿vale? Y bueno, resumiendo, es que todas las empresas que trabajan en el sector alimentario tienen el compromiso y el deber de poner productos seguros en el mercado, ¿vale? Teniendo en cuenta los peligros típicos, clásicos y también los nuevos que están viniendo y que van a venir, que esto será pues una continua mejora, ¿vale?
Vale, sobre todo las empresas tenemos que hacer eso porque no sabemos a quién va dirigido, qué va a hacer el consumidor. Entonces, antes de nada, pues tenemos que tener todos los sistemas bien controlados y que asegurarnos de que no pongamos eh, eh, ningún producto alterado, ¿vale? Y para poder garantizar esto, ¿qué sistemas o mecanismos tienen las empresas? El sistema más típico es el manual de APPCC o el sistema de autocontrol. Es el que las empresas definen o, bueno, hacen un análisis de su establecimiento, de sus sistemas productivos para determinar cuáles van a ser los puntos críticos a analizar en sus establecimientos. Luego, también tenemos planes simplificados. Estos suelen ser para establecimientos un poco más pequeños o de menor tamaño, en número sobre todo de empleados y superficie, pues sea hostelería, pastelería, carnicería. También hay buenas prácticas de manipulación que se pueden implantar en nuestros establecimientos y, como no, pues seguir las directrices de las autoridades competentes, ¿vale? Europeas, estatales o las autonómicas, ¿vale? Se ha visto que los sistemas anteriormente mencionados son los sistemas más eficaces para prevenir los riesgos que tenemos y es la estrategia que lleva el Departamento de Salud para garantizar o mejorar sobre todo la seguridad alimentaria. Por eso es que decimos que tenemos que tener nuestros sistemas implantados, controlados, actualizados a los peligros actuales y sobre todo no bajar la guardia. Esta sería una diapositiva un poco a modo de descripción de cuáles son los principios del sistema de APPCC, que es el sistema de autocontrol que tienen que tener todas las empresas que tienen registro sanitario. Tiene 7 principios, pero en definitiva lo que haremos es dividir nuestro sistema productivo en etapas, analizaremos cada una de esas etapas y determinaremos cuáles serán los puntos críticos. Para ellos estableceremos el límite crítico y luego haremos seguimiento de esos límites, así como una verificación anual del sistema en conjunto para ver que funciona. ¿Vale? Todos los sistemas están apoyados en planes que veremos ahora. ¿Cuáles son los planes? Voy a definirlos a muy grandes modos, porque luego Esther va a ir desglosando cada uno de ellos o dando diferentes puntos para mejorar los planes y adaptarlos al coronavirus, ¿vale? El primer plan, el de la furgoneta, sería el control de los proveedores. Todas las empresas y establecimientos tienen que hacer seguimiento de la mercancía que compran, de la materia prima que les llega, sea haciendo un control de temperatura, revisando el etiquetado, que las caducidades sean las correctas, etcétera. Como no tenemos un plan de buenas prácticas de manipulación y fabricación, donde tendremos descrito pues, cómo se trabaja en nuestra empresa, pues si se debe de llevar guante, no se debe llevar gorro o no, mascarilla o no, y esta serie de cosas. Luego, la limpieza hasta ahora y siempre ha sido una de las medidas más importantes para prevenir alertas alimentarias y presencia de patógenos, sobre todo biológicos, y ahora también será una de las medidas más importantes para prevenir la presencia del virus en nuestro establecimiento, ¿vale? Entonces, habrá que, desde las autoridades sanitarias, lo que nos están diciendo es, primero, seguir manteniendo los sistemas de autocontrol y APPCCs a toda costa. Y segundo, realizar los planes de contingencia que sobre todo estarán basadas en la limpieza y en las buenas prácticas
de fabricación y manipulación. Y por eso la limpieza va a ser un pilar importante para el coronavirus. Luego también tenemos el plan de mantenimiento, que es, bueno, pues cómo se reparan los equipos, las instalaciones que tenemos en nuestra empresa, el plan de control de plagas, también muy importante para prevenir la presencia de pues, roedores, insectos en los establecimientos, el plan de control de cuerpos extraños, el plan de trazabilidad, el plan de control y retirada de producto, que también es muy importante, el tema de los alérgenos, que es un poco más nuevo, pero hoy en día todas las empresas tienen un plan de alérgenos, calibración, control de agua y el plan de formación. El plan de formación es muy importante y ahora también, sobre todo, la formación continua es vital y súper importante, y por eso también a las empresas de la industria alimentaria hoy en día pues, se les recomienda que reciban una formación en temas de coronavirus. Para saber pues, a qué nos enfrentamos, cuáles son las medidas que tenemos que adoptar y qué hacer en nuestras instalaciones. Vale. Y además de todo eso, desde las autoridades a las empresas que tienen registro sanitario se les está solicitando un plan de contingencia frente al coronavirus, ¿vale? Que luego Esther os va a hablar de este plan. Para reforzar todo lo que hemos mencionado, pues además de tener descrito en un sistema, en un manual, qué es lo que se hace, también que tenemos que demostrar y para eso se utilizan los registros de producción, ¿vale? Y estos registros hay que llevarlos al día, ¿vale? También se pueden realizar auditorías, sean internas o externas, y sobre todo se suele utilizar para verificar que esto funciona correctamente, que estamos haciendo lo correcto. Y para terminar también deciros que, bueno, que se pueden hacer análisis de producto y de superficies para verificar, la de la superficie sería para verificar la limpieza de las superficies, y de producto pues se puede analizar pues lo que quieras, ¿vale? Y esto también nos daría pues información sobre cómo estamos trabajando, si lo estamos haciendo bien o no, ¿vale? Con esto terminaría mi apartado y le doy paso a Esther. Muchas gracias, eskerrik asko. Hola, Egunon. Yo soy Esther y, bueno, pues como os ha comentado Jon, bueno, os voy a hablar un poquito más sobre el tema del coronavirus. Bueno, qué medidas tienen que tomar las empresas alimentarias en relación al coronavirus, ¿vale? ¿Y por qué, no? Pues... Bueno, pues como nos dicen las autoridades, el coronavirus está pululando entre nosotros, ¿no? Pero el resto de las bacterias también. Entonces, bueno, necesitamos estos sistemas de seguridad para poder avalar que los productos que salen al mercado siguen siendo seguros, ¿no? Entonces, el sistema sanitario está sobresaturado y lo que no podemos hacer es, pues eso, sacar productos al mercado que no sean seguros y que la gente tenga pues una gastroenteritis, un brote potente, y que el sistema sanitario se sature más todavía. Entonces, hay que poner las medidas necesarias para que esto no ocurra. Y la industria alimentaria tiene una doble función respecto al coronavirus, porque como hemos visto en prensa muchas veces, bueno, pues muchos de los brotes que ocurren en la industria agroalimentaria. Pues a todo el mundo le sonará los brotes que han aparecido en Alemania, bueno, pues lo de los bares. Bueno, entonces al final están relacionados muchas veces con la industria agroalimentaria, porque pues, bueno, pues ha sido un sector que ha tenido que seguir trabajando y, bueno, pues al final pues el peligro estaba ahí y, bueno, pues ha ocurrido, ¿no? Y aparte, bueno, la industria agroalimentaria es vital porque es un servicio esencial, entonces no puede pararse. Entonces, hay que tener un especial cuidado pues por esas dos razones principalmente. Bueno,
¿Y qué ha pasado? ¿No? Pues nos han facilitado mucha información. O sea, teníamos información que venía de los departamentos del Gobierno vasco, las autonomías, ¿no? También teníamos información de la OMS, del Ministerio, de Europa. Por una parte también nos informaban los departamentos de riesgos laborales y también teníamos otras veces nos informaban los de sanidad. Y bueno, pues todo ha creado, bueno, pues al final ha habido mucha información por ahí. Encima cambiaba cada poco tiempo y bueno, entendemos que a veces para para las empresas pues ha podido ser un poco complicado. Pero bueno, en general han surgido una serie de medidas generales que son las que todos conocéis y bueno, voy a pasar por encima, que son las del distanciamiento, ¿no? Pues al final es un virus que se difunde, ¿no? Vía respiratoria. Entonces, bueno, pues una de las medidas más importantes es la de la separación. Bueno, pues ahora ya todo el mundo conoce lo que es un gel hidroalcohólico, que hace años pues igual nadie sabía lo que era y ahora ya todos sabemos lo que es un gel hidroalcohólico y cómo se utiliza. Las mascarillas, pues hubo una controversia, pero bueno, al final parece que se ha consolidado como un sistema eficaz y parece que están aquí para quedarse, aunque ya hay algunos sitios en Alemania y así que están solicitando que, bueno, que ellos ya están bien y que quieren retirarlas, pero bueno, pues de momento están y tenemos que acostumbrarnos. En el tema del aforo y pues bueno, ahora ya parece que ya no es tan complicado y bueno, pues en la mayoría de los establecimientos, los comercios todavía tienen que mantener el aforo, los bares pues el aforo ya es libre. Y luego por último, bueno, pues hemos visto en muchos sitios que han puesto sus mamparas y sus medios para que no se contamine la gente, ¿no? Luego en hostelería también ha habido unas medidas que, bueno, pues todos como usuarios pues ya conocemos, lo de la separación de las mesas. En un primer momento eran de 2 metros, ahora es 1,5 metros. No te puedes sentar en una mesa si no está desinfectada la mesa y, bueno, y las sillas y todo, ¿no? Tiene que haber una disposición de geles tanto para los clientes como para los trabajadores de las empresas, ¿no? Y luego una medida muy importante que hay que hacer mucho hincapié en esto es la ventilación. No está muy claro y hay distintos estudios, ¿no? Pero parece ser que la utilización del aire acondicionado, bueno, pues todavía no se sabe muy bien cómo está el tema. Por un lado, si se hace recircular el aire y se puede difundir el coronavirus. Y luego también está el tema de los filtros. Bueno, pues hay máquinas de aire acondicionado que tienen unos filtros que son especiales, pues, por ejemplo, los que se utilizan en los hospitales, y esos serían de uso óptimo. Lo que pasa es que en todos los comercios y sitios pues no tienen ese tipo de filtros, son más caros y lo que sí se recomienda es que los filtros que estén en los bares, en los comercios, pues que se revisen y se limpien los filtros, ¿vale? Y sobre todo, si se puede aumentar la ventilación natural, pues que se aplique la ventilación natural para que hace recircular y se ha visto que debe ser la medida más efectiva en cuanto a movilizar el aire, ¿vale? Hemos visto que ya no podemos compartir el boli con el resto de compañeros, ni el boli, ni las TPVs para cobrar, ni bueno, pues, ese tipo de cosas. Y luego han salido las monodosis, ¿no? Ya no se puede compartir el salero. Pues decían que en un primer momento en Alemania pues, uno de los brotes debió de surgir porque se compartió un salero en una reunión, ¿no? En una comida de trabajo. Entonces, bueno, pues ahora ya la medida es que tiene que haber monodosis de distintos procesos de sal, aceite, de lo que se vaya a utilizar. La tecnología está ayudando mucho en esto del COVID y bueno, ya hemos visto que hay restaurantes que han sacado sus cartas en forma de un código QR, ¿no? Tú acercas el móvil y te ves la carta. Y luego, bueno, pues se ha potenciado mucho el pago con tarjeta, pues para evitar la manipulación de dinero y el intercambio y, bueno, pues las tarjetas sin contacto. Esto sería un poco respecto a las medidas generales de hostelería. Y luego, bueno, esto aparte de hostelería se diría también para el resto de los comercios. Bueno, pues se recomienda que la limpieza de los aseos sea mínimamente 6 veces al día. Y luego, pues el local también tiene que ser limpiado por lo menos, o sea, limpiado y desinfectado 2 veces al día, siendo una de las veces en las que se realiza la limpieza pues a última hora de la tarde.
Luego, todos los desechos que se generen en relación al COVID, pues pañuelos, mascarillas, guantes, se deben de recoger en unas bolsas de plástico cerradas y manipularlas con guantes y echarlas a la basura normal, refusa que decimos aquí, ¿vale? Y luego, bueno, pues nunca está de más la recomendación de la OMS, que la habréis visto por todos los sitios, bueno, pues para limpiarse las manos, que hay que incidir en lo de los 40-60 minutos para que sea efectivo, pues, segundos, perdón, 40-60 segundos para que sea bien efectivo. Y luego, bueno, pues sería un poco similar. Al final es aplicarse el producto por toda la mano y frotar bien para cubrir todos los huecos. Lo que sí os diría es que, bueno, el gel también se utiliza, bueno, pues hace eso, ¿no? Se reparte por todas las manos y se deja secar. Y cuidado con los geles porque al contener alcohol pues pueden producir quemaduras. Sobre todo la gente que trabaja en hostelería y que trabaje cerca de un fuego, de una llama, ¿no? Pues tiene que tener especial cuidado, ¿vale? Bueno, luego sobre la utilización de los guantes, pues bueno, pues hay sitios en los que, por ejemplo, para comprar fruta, lo ideal es ponerse un guante de estos desechables. Y bueno, pues una recomendación de cómo quitarse los guantes, que igual habréis visto algún vídeo por ahí, o bueno, pues no se puede quitar así porque si no, no estamos haciéndolo bien. Y con los guantes nos pasa una cosa, no sé, que al final un guante da una sensación de que, bueno, pues de falsa seguridad, se suele decir. Pues, ¿qué pasa? Tú te pones un guante y, por ejemplo, si tocas una pechuga de pollo y luego vas a cortar un cacho de pan, si no tuvieras guante, te hubieras dado cuenta de que la mano está sucia y a la hora de ir a coger el pan, pues te lo hubieras lavado antes de tocar el pan, ¿no? Pero con el guante, pues no tienes esa sensación y, bueno, pues al final muchas veces se ve que los guantes son vectores de contaminación, entonces hay que tener cuidado. Si se utilizan guantes, tendríamos que lavarnos los guantes exactamente igual que nos lavaríamos las manos, ¿vale? Y luego, bueno, pues cómo ponerse y quitarse la mascarilla, ¿no? Pues bueno, con las mascarillas, pues al final te das cuenta de, bueno, pues que hay que ponérselas, hay que lavarse las manos antes de ponérselas, luego ponerse las gomas por la parte de atrás, tapar la nariz y la boca. Y, no sé, a mí hace poco me hacía gracia porque salía un hombre en el Teleberry pues hablando sobre, pues qué mal, porque los jóvenes, porque tal, porque la gente no toma las medidas y él tenía la mascarilla de aquí para abajo, ¿no? O sea, no sé, con la nariz fuera estaba. Pero bueno, pues al final hay que incidir en que se debe tapar toda la boca y la nariz. Y bueno, luego ajustársela bien y luego muchas veces ocurre que igual estás hablando con operarios que llevan un montón de tiempo trabajando y ya están ya pues eso, sudando y tal, y está con la mascarilla todo el rato así. Si se toca la parte exterior de la mascarilla, deberíamos de lavarnos las manos porque al final pues es donde se ha podido quedar el virus, ¿no? Entonces, bueno, pues especial cuidado porque hay que lavarse bien las manos también y colocarse bien la mascarilla, ¿vale? Luego, sobre el uso de lejía y viricidas, bueno, pues la lejía se ha consolidado como un método eficaz a la hora de desinfectar las superficies que han podido tener contacto con el coronavirus y lo que se utiliza es un sistema muy sencillo. Bueno, pues se toman 20 mililitros de lejía y se añaden a 980 mililitros de agua y así conseguimos un litro de producto para desinfectar. Vale. Lo que sí es verdad es que hay que tener en cuenta que la lejía va perdiendo efectividad. O sea, que si preparamos esa dilución, no se puede utilizar después de 4 horas pues porque ya ha ido perdiendo efectividad. O sea, que es mejor hacerlo y utilizarlo casi seguido. ¿Vale? Y luego, aparte de la lejía, pues hay otra serie de virucidas o virucidas, como dice el Ministerio, que están recogidos en la página del Ministerio. Entonces, si vosotros tenéis productos de limpieza y queréis comprobar si esos productos son efectivos frente al coronavirus, pues lo que hay que hacer es entrar en la página del Ministerio, poner viricidas y te aparece, buscas tu producto y a ver si está dentro de esa lista, ¿vale? A veces igual no aparece el producto y aparece el principio activo y bueno, pues sería un poquito mirar eso, ¿vale? Entonces, bueno, esto que os he explicado hasta ahora podría ser de aplicación pues, para las empresas pequeñas, los comercios, bares, bueno, pues ese tipo de empresas que no tienen semejante tamaño. Y luego, como ha dicho John, las empresas que ya tienen un registro sanitario y que tienen un sistema PPCC, pues ya a eso Sanidad les ha solicitado que tomen otras medidas más concretas, ¿no? Entonces, les han solicitado que hagan un plan de contingencia. Entonces, bueno, pues el plan de contingencia tiene más apartados o sea, no son estas simples medidas que hay que tomar y que no hay que anotar y que no hay nada, ¿no? Bueno,
en el plan de contingencia ya se exige otro nivel, ¿no? Entonces, hay que seguir con el APPCC y los protocolos y manuales, y luego hay que reforzar ciertas actuaciones que se están haciendo, ¿no? Tal y como decía John, bueno, pues los puntos críticos tienen que seguir estando controlados. Si tú para poner en el mercado un producto pasteurizado tienes que llegar a cierta temperatura y tu temperatura es X, no puedes, bueno, pues es que como estamos pocos, como hay poco trabajo, como tal, pues no puedes bajar la guardia y disminuir ese nivel, ¿no? O sea, tienes que seguir manteniendo el nivel que has tenido habitualmente. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues que para controlar las actuaciones que tú estás haciendo, pues probablemente tengas que hacer cambios en distintos apartados, ¿no? Pues la formación, bueno, ahora os vamos a ver un poco por encima y luego ya incidir en cada uno de ellos un poquito, ¿vale? Por ejemplo, la formación, el sistema de buenas prácticas, el plan de limpieza y desinfección, los proveedores de materia prima, pues todo eso hay que controlarlo. Pues no sé, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una empresa que hasta ahora se suministraba, vamos a imaginar, una empresa que hacía ensaladas y a la ensalada le añadía, pues no sé, langostinos. Pues ahora, imaginaros, por el brote de Lugo, ¿no? Pues ha tocado que la empresa de Lugo, casualidad, los de Lugo eran los que les mandaban los langostinos. Pues han tenido que cambiar la ensalada y en vez de hacerla de langostinos, pues ahora la van a hacer de tipirones. Pues ya los alérgenos ya no son los mismos. Entonces, todos los cambios que se produzcan hay que analizarlos y ver si afectan a la seguridad del producto. Porque tú igual estabas vendiendo esa ensalada a una persona que tenía alergia a los crustáceos perdón, alergia a los moluscos y como tiene crustáceos me la como y no pasa nada. Y ahora, sin embargo, pues tendría que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, todos los cambios que pueden afectar al sistema, pues bien porque se cambia de proveedores o se cambia de productos o porque se cambia de sistema de trabajo, pues ahora no hacemos esto que hacíamos antes, pero eso hay que analizarlo y ver si de alguna manera afecta a la seguridad del producto, ¿vale? Bueno, entonces, lo que hemos dicho, no se puede bajar la guardia y, de hecho, bueno, pues nosotros hablando con Sanidad siempre nos decían, cuando volvamos a las auditorías y cuando volvamos a las empresas, vamos a pedir que las empresas que han estado trabajando que hayan llevado a cabo todos los controles que les tocaba hacer y vamos a mirar los registros, que está todo bien rellenado y que está todo en orden, que se ha estado trabajando igual que si no hubiera un coronavirus. Entonces, bueno, pues muchas empresas, bueno, pues han tenido que disminuir el número de personas por un ERTE o lo que sea. Esas empresas, aunque hayan estado así, han tenido que seguir controlando y facilitando productos seguros, ¿vale? Bueno, hay que controlar el plan de mantenimiento, pues, sobre todo ahora que estamos a hablar sobre la limpieza de manos, pues que estén bien los lavamanos, los dispensadores de jabón y de toallitas, bueno, pues las instalaciones en general, ¿vale? Luego, el plan de limpieza y desinfección, pues ha tenido que haber una mayor frecuencia de limpieza, pues hasta ahora no limpiábamos tanto las manillas de los hornos o yo qué sé, cualquier elemento que ahora se toque por distintas personas tiene que estar más limpio, o sea, hay que incidir en la limpieza de ellos. Y luego también hay que limpiar mucho las zonas comunes, los vestuarios, etcétera, pues para que no se produzcan contagios, ¿no?, en ellos. Luego, la ropa de trabajo se debe de limpiar a 60-90 grados diariamente. Y bueno, los que utilizan lavavajillas, pues un obrador de carnicería, cualquier restaurante, tiene que poner los programas sobre 60 grados, ¿vale? Luego, en todas las empresas tiene que haber unos recipientes con pedal y en los que se puedan depositar los elementos, pues como pañuelos, mascarillas desechables, guantes, etcétera. Y bueno, luego las puertas deben de estar abiertas para no utilizar las manillas. Hasta ahora siempre las revésamos. Hasta ahora todas las puertas cerradas para que no entren plagas. Bueno, pues ahora ya la medida ha cambiado y si hay que utilizar una manilla para evitar que se deposite ahí el virus, la recomendación es abrir la puerta, ¿vale? Luego, hay que mantener los sistemas de calentamiento de alimentos y de cadena de frío, pues tal y como los teníamos establecidos en un primer momento. Aquí la Agencia Alimentaria Francesa nos dice que en 4 minutos, a 63 grados, el coronavirus se muere, ¿no? Bueno, entonces, bueno, sería eso un poco como una especie de medida que podía ser, que igual es de utilidad para algunos, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay veces que se han cambiado los sistemas de distribución, pues hay sitios en los que se han generado, pues bueno, como no podemos vender por el canal habitual, pues vamos a hacer cestas de
productos, ¿no? Y bueno, pues ahí también hay que tener una especie de control, ¿no? Sobre qué estamos haciendo, hay algo que puede influir en la seguridad, mirar un poquito. Son cambios y al final en todos los cambios hay que volver a revisar los sistemas. Respecto al personal, bueno, pues un poco las medidas que ya todo el mundo sabe. Si tienes fiebre, te quedas en casa y tienes que avisar en el trabajo. Si has estado en contacto con una persona que sea sintomático, en un enfermo asintomático, pues en 14 días de cuarentena. Luego la limpieza de manos, al toser y estornudar, pues el utilizar el codo o un pañuelo desechable. Y luego, bueno, la distancia de seguridad mínima, que bueno, esto no hemos puesto el dato porque hay veces bueno, pues que era primero 2, luego era 1,5 y bueno, pues al final. Y bueno, el personal de limpieza sí es verdad que debería utilizar mascarilla y guantes, ¿vale? Luego, respecto a la organización, bueno, muy importante para las empresas es tener un comité de crisis. Bueno, pues tú tienes que prever si por lo que sea en mi empresa surge un brote, qué debería de hacer, ¿no? Y si hay bajas por enfermedad, cómo debería de actuar, ¿no? Entonces, luego también el comité de crisis se encargará de suministrar todos pues los guantes, mascarillas, todo lo que sea extra del coronavirus. Bueno, pues ellos tienen que hablar con los proveedores y ver de dónde pueden conseguir ese tipo de productos, ¿vale? Y luego, pues hay medidas organizativas que tiene que tomar el comité de crisis. Pues a la hora pues imaginaos, a la hora de entrar al trabajo, que no entre todo el mundo, que no entre todo el mundo a la vez, sino que pueda ser una entrada escalonada, pues para que no coincidan todos en el vestuario, ¿no? Si fichan, pues imagínate que fichan con huella dactilar, bueno, pues intentar poner una serie pues que se lave las manos antes de fichar, después de fichar y que se desinfecte el sitio donde se ficha. Bueno, pues una serie de medidas que hasta ahora no estaban y que hay que tener en cuenta. Y luego, bueno, pues también tienen que analizar si hay trabajadores vulnerables dentro de la empresa. Y los trabajadores vulnerables, bueno, pues son los que tienen ciertas enfermedades, embarazo, mayor de 60. Bueno, os lo dejo ahí escrito. Como vamos a ir un poco apurados de tiempo, no me voy a detener, pero bueno, los tenéis ahí, ¿vale? Y bueno, incidir otra vez en eso, que hay que hacer controles, revisiones, hay que tomar medidas de higiene importantes. Bueno, pues el uso de mascarilla, ¿no? Controlar a los nuevos proveedores. Y luego una cosa que ha sido curiosa, y bueno, que la verdad es que como ha habido muchas empresas que han estado paradas durante mucho tiempo, pues se han producido muchos caducados. Entonces, en industria alimentaria, si vais a recibir materias primas, pues yo os recomendaría que mirarais muy bien los consumos preferentes, porque bueno, pues ha habido empresas que no han estado paradas y hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Luego también, bueno, pues imaginaros que pues no sé, la cosa va más o no sé, y se va a producir un desabastecimiento. Pues si para mi empresa es vital tener una materia prima en concreto, pues tendré que prever y hacer una especie de abastecimiento de eso, ¿no? Para no tener que parar. Y luego, de vital importancia, un poco por terminar, vital importancia es la formación. Cambia mucho la información. Entonces, bueno, pues ya sé que es muy complicado a veces el estar al día y joder, pues otra normativa. Pero bueno, tiene que haber en cada empresa una persona que se encargue un poco o bueno, o una persona externa o dentro de no puede ser interna o externa, pero bueno, que haya una persona que se encargue de difundir las medidas que hay que adoptar, ¿vale? Y cuidado con los nuevos manipuladores. Esos hay que darles la formación habitual y luego aparte las cosas que tengan que ver con el coronavirus, ¿no? Informarles sobre ello y actualizarse mucho. Y luego, bueno, pues las medidas hay que cumplirlas. No vale, pues yo ya me las sé y el jefe se las sabe, pero luego los que están, los operarios, pues no lo hacen y tal, pues no. Al revés, o los de abajo están trabajando, los de las plantas de trabajo están trabajando perfectamente y luego van a la oficina y nadie está pues, manteniendo las distancias. No, las cosas deben de cumplirlas todos por igual y para evitar, por lo que hemos dicho, que es un sector vital de necesidad y luego aparte pues para que no se produzcan más contaminaciones. Luego, bueno, no nos queremos hacer famosos pues por los brotes pues eso, que nos clausuren un restaurante, que nos clausuren una tienda, una empresa de frutas, de cárnicos, los más recientes en Lérida, ¿no? En Lérida bueno, pues se achaca un poco el brote a un cumpleaños y luego empresas agroalimentarias.
los bares, etcétera. No queremos hacernos famosos por esto. Entonces vamos a poner de nuestra parte todas las medidas que podamos para evitar que ocurran cosas. Y luego, como consumidores, a ver, a mí qué me gustaría, pues yo dónde compro más tranquila, ¿no? Pues donde se toman las medidas oportunas o donde veo que se trabaja a medio gas, o sea, que no están haciendo las cosas como se deben, ¿no? Al final es un poco el sentido común y ver qué es lo que nos gustaría y bueno. De postre habíamos puesto, bueno, pues una serie de dudas que a nosotros también nos surgen, porque pues a veces se nos plantean preguntas que no sabemos muy bien o las tenemos planteadas también en sanidad y bueno, pues estamos un poco a la espera de lo que nos cuenten, ¿no? Pues no sé, en una cafetería que tienen un parque de bolas, ¿no? Decía, pues estos pueden abrir el parque de bolas o no pueden abrir, ¿no? Pues en un primer momento no, en principio no, porque no hay una manera de controlar eso. Pero bueno, luego las guarderías están abiertas y bueno. Luego en un restaurante que también, bueno, pues que la gente seleccionaba sus productos y los llevaba a una parrilla, ¿no? Para que se los cocinaran. No sé, si esas personas al utilizar las pinzas, pues de una persona a la siguiente, si se toman las medidas de seguridad, de desinfectar las pinzas, de poner las distancias de seguridad, si el alimento luego está bien cocinado, ¿pueden o no pueden? Pues de momento es que no, pero bueno, estamos un poco pendientes. Y luego, bueno, pues si un operario se contamina en una empresa, todos los alimentos que se han preparado, ¿qué es lo que pasa con esos alimentos, ¿no? Pues ahí depende un poco de de las características del producto. Si es una ensalada y no va a tener ningún tratamiento térmico, pues lo lógico nos diría que hay que desechar. Pero si luego, por ejemplo, es carne que se va a cocinar, pues igual, no sé. No sé, son dudas y a pesar de que hemos dicho que hay mucha información, luego hay cosas puntuales bueno, pues que quedan un poco, que son interpretables, ¿no? Entonces, bueno, pues eso queda un poco ahí colgado. Y luego, bueno, pues nada, daros las gracias por haber asistido a esta reunión y bueno, pues de nuestra parte, pues eso era un poco todo. No sé si tenéis preguntas o... Mira, tutorial, no sé. Uy, la mascarilla viene. No sé si tenéis algo. Eskerrik asko bioi. Bueno, sí, pasamos a la ronda de preguntas. Norbaitek galderik badu, mikroa piztu edo baita ere txatetik idatzi dezake. De momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, yo os voy a plantear una, si os parece, este rillón. ¿Creéis que los consumidores ponen mayor atención a las medidas de higiene y seguridad que antes? Pues sí, yo creo que al final todo esto lo que ha hecho es que la gente sea más consciente, ¿no? De decir, bueno, pues aunque no tenga relación con el coronavirus, en principio no se transmite por alimentos, la sensibilización general sobre los temas de higiene y sobre los temas de consumo y de calidad alimentaria, yo creo que sí se han incrementado, pues porque al final, bueno, pues hay un miedo latente en la calle, ¿no? Y pues lo mismo que te da miedo que te contagien el coronavirus, pues igual también dices, bueno, pues los alimentos, ¿qué, no? O sea, yo creo que sí, en general sí hay una concienciación mayor respecto a la seguridad alimentaria. ¿Estas medidas creéis que han venido para quedarse? Pues la verdad es que no estaría mal, ¿eh? Porque no estaría mal, pues porque al final te das cuenta que todo el mundo se lava las manos pues 1.000.000 de veces más que antes. Y los niños, ¿no? O sea, no sé, a mí en casa, por ejemplo, me llama la atención, los niños se lavan mucho más las manos también y hay una serie de cosas que yo creo que sí, que se van a quedar. Por mucho, bueno, antes no os he comentado, los planes de contingencia, las modificaciones que se hacen en el plan de limpieza o en el plan de BPFs o lo que sea, ¿no? Pues muchas veces se incluyen dentro de los mismos planes y otras veces lo que se hace es un anexo que está relacionado pues con, pues eso, pues si hay un brote de alguna, hay que tomar unas medidas específicas, pues todo eso se agrupa en un mismo procedimiento, ¿no? Y yo creo que ese procedimiento no solo va a ser cuando, o sea, no solo se va a poner en vigencia cuando esté un COVID o cuando esté así. Yo creo que ya hay muchas cosas que se van a quedar. Pues eso, lo de la higiene, la desinfección, yo creo que luego también seguiremos pidiendo que nos desinfecten las mesas, o no sé, quiero pensar Ya, que aunque va exista a la ser vacuna así. ya, ¿no? Sí, que saquen la vacuna, pero bueno, pues mira, si a mí me desinfectan la mesa antes de ponerme, pues encantada también. O sea, sí, Vale. creo que sí.
Vale, bueno, no creo que tengamos más preguntas. De todas formas enviaremos junto con, bueno, vamos a dejar ahora pues bueno, el link, os facilitamos el link con la encuesta de satisfacción en el chat. Lo vamos a enviar también junto con la presentación, luego también por correo. Os agradeceremos que lo rellenarais en un minuto. Y para terminar, también recordaros que la semana que viene tenemos la última webinar ya, el 14 de julio a las 10, en colaboración con Tecnalia, sobre un futuro sostenible para la industria alimentaria. ¿Vale? Entonces, pues bueno, os animamos también a participar en la misma. Y bueno, con esto cerraríamos la webinar de hoy. Muchas gracias a todos por participar y esperamos encontrarnos en la siguiente.